De esta siguiente entrevista que vamos a tener aquí en Buen Día Uruguay con el diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista, que el pasado miércoles junto al senador Juan Castillo se establecieron una denuncia, presentaron una denuncia contra Gavazo por apología al delito, a la violencia, luego de las declaraciones que fueron publicadas el pasado domingo por el diario El País. Apología de la tortura sería el título de esta carátula y bueno, sobre todo les decíamos por las declaraciones que hizo Gavazo y que fueron publicadas por El País el domingo 5. Nos acompaña justamente Gerardo Núñez esta mañana. Muy bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, ¿qué consistió concretamente en la pasada jornada esta presentación de la denuncia? Bueno, hicimos un escrito que presentamos ayer en Fiscalía con el objetivo de que la justicia en nuestro país se exprese acerca de los comentarios realizados por Gavazo en la entrevista que conocimos todos el pasado domingo, en donde desde nuestro punto de vista hay claramente una reivindicación de la tortura y una reivindicación de la violación de los derechos humanos que él y otros represores llevaron adelante durante la dictadura cívico-militar, y para nosotros eso significa un componente gravísimo, de enorme preocupación, no solamente para lo que significa, digamos, hacia atrás, en una perspectiva histórica hacia atrás, mirando lo que ocurrió en nuestro país, sino también el mensaje que se da en la actualidad, en el presente, intentando vulgarizar, minimizar lo que son las torturas, lo que son sus efectos físicos, psicológicos, en las personas que, recibieron este tipo de prácticas sistemáticas por parte del Estado. ¿Y cuál creen ustedes que puede ser la consecuencia de la presentación de esta denuncia? Digo, ¿con qué fin? Porque, ya sabemos que está con prisión domiciliaria, digamos... Sí, nosotros tenemos dos objetivos. Uno que es jurídico, que es claramente que, la justicia pueda indagar sobre este tema, pueda investigar y, de nuestro punto de vista, ojalá pueda enjuiciar a Gavazo por estas declaraciones. Y por otro lado, un objetivo de carácter cultural y social, es decir, no dar por bueno, no naturalizar este tipo de expresiones que a nuestro punto de vista son terribles, que afectan claramente la democracia en nuestro país, que afectan la convivencia y que dan un mensaje tremendamente peligroso para la sociedad. Sí. Gerardo, Gavazo dice en esa nota que todo esto sucedía en el marco de una guerra. Sabemos que las guerras no son limpias, ¿no? Que hay daños colaterales, en fin. ¿No te parece que de alguna manera justificaría, no lo estoy defendiendo por favor, justificaría lo que está diciendo, que no está haciendo una apología, sino que está diciendo, en este contexto pasaba esto? Claro, lo primero que hay que señalar es que aún en estado de situaciones de guerra no está admitida la práctica de la tortura, ¿no? Eso en primer término. En segundo término, Gavazo plantea una tergiversación de la historia desde nuestro punto de vista. En Uruguay no ocurrió una guerra, no hubo una guerra en Uruguay. Todos los historiadores, todas las investigaciones académicas concluyen que lo que hubo en Uruguay fue terrorismo de Estado. Es decir, un ataque sistemático, una persecución sistemática por parte de la dictadura cívico-militar contra el pueblo uruguayo, contra las organizaciones sociales, contra las organizaciones populares que resistieron la dictadura, pero que lo hicieron de manera pacífica. Los propios militares admitieron que en el año 72, o sea, casi un año antes de que se desarrollara el golpe de Estado en Uruguay, de que se diera el 27 de junio, estaba desarmada lo que se denominaba la guerrilla del MLN. O sea, a partir de ahí y en adelante no hay ningún tipo de justificación. Y para atrás tampoco, de nuestro punto de vista. ¿Qué de nuevo hay en esto? Digo, francamente, ¿no? Después de todo lo que se sabe, si tenemos que analizar las intenciones de Gavazo, ¿no? Después del escándalo de lo que fue el Tribunal de Honor, que venga ahora a hacer estas declaraciones, ¿cuál puede ser la motivación desde el punto de vista de ustedes para llevarlo a cabo? Esto tiene que tener una intención, porque digo, ¿qué arroja verdaderamente de nuevo sobre lo que sucedió? Bueno, sobre lo que sucedió, yo creo que no hay elementos nuevos. Por eso le decía, esto tiene un efecto hacia atrás y hacia adelante. La apología de la tortura la está haciendo ahora, presente. Tiene un efecto ahora en la sociedad uruguaya, ¿no? Fijémonos que estamos discutiendo acerca de la violencia, acerca de la convivencia de la sociedad uruguaya. Y aparece un actor que goza de privilegios, que goza de impunidad, haciendo este tipo de referencias. O sea, se dan en un contexto
yo creo, de enorme preocupación, ¿no? Porque él hace pocos días había hecho declaraciones, o mejor dicho, se dieron a conocer declaraciones que él había realizado en el marco del Tribunal de Honor, ¿no? Declaraciones donde él confesaba haber desaparecido a Gómez Oro. Y después la jueza que está investigando su caso lo premia, ¿no? Lo premia intentando sacarle la tobillera. Ayer se informó que Perciavale, y bueno, a través de la acción de Perciavale la jueza rectificó eso, pero o sea, estaba arriba de la mesa por parte de una jueza, luego de todas estas confesiones gravísimas, quitarle la tobillera y quitarle la custodia. Ahora, entonces, estas expresiones se dan porque claramente existe un contexto de impunidad. Entiendo la denuncia como mensaje. Sí. Esto es decir, bueno, alguien tiene que reaccionar ante estas declaraciones. Me parece que eso es lo que ustedes están intentando, más allá de que, a ver, es alguien que seguramente se va a morir en las condiciones de reclusión que tiene hoy. Tiene una especie de cadena perpetua. Claro, cuando uno dice tiene cadena perpetua en un lugar con piscina, con parrillero, con la descripción que hacía Pablo Barquet de lo que son las condiciones de reclusión de Gabazo, ahí queda un poco entredicho. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y por eso le consulto a ver si tiene alguna información al respecto, se lo preguntaba ayer a Jorge Díaz, es el tema de que lo que quedó claro de manifiesto, más allá de las declaraciones, es que Gabazo tiene en su poder documentación, que tiene informes, que tiene un pormenorizado estudio de lo que fue. ¿Cómo nadie accionó un mecanismo para incautar esa información? Bueno, yo tengo información de que se está trabajando a nivel judicial sobre ese punto. Ojalá se pueda accionar adecuadamente porque, como bien vos señalás, o sea, es gravísimo que esta persona tenga documentos oficiales, seguramente, por lo que así se presentó, donde mostraba claramente imágenes, perfiles, folios vinculados a víctimas, ¿no?, del terrorismo de Estado. Bueno, ¿cómo llegaron ahí? ¿Por qué las tiene él, ¿no? ¿Y por qué eso no está en una dependencia oficial o militar? Para que todos los uruguayos pudiéramos acceder a ella. Esto tendrá que ver, por ejemplo, con la situación de Castiglioni. ¿Habrá más archivos? ¿Habrá más información? Cuando usted dice de los archivos Castiglioni, para recordarle a la gente, es información que terminó siendo encontrada, corrígeme, en dependencia del Ministerio del Interior. No, estaban en la casa de Castiglioni, pero que eran del Ministerio del Interior, que habían sido de alguna manera llevadas a sí, a ese en su domicilio. mayoría, por el conocimiento que nosotros tenemos, era del Ministerio de Defensa. Eran vinculadas a acciones de inteligencia, ¿verdad? Se encuentran esto en la casa de Castiglioni, luego que él muere, se hace un allanamiento, se incauta toda la información y hoy está en manos de la justicia la investigación de un voluminoso archivo de inteligencia militar, fundamentalmente, en donde ahí se da cuenta de acciones que se desarrollaron desde el año 68 hasta el año 2015. Es la fecha que planteó, por ejemplo, Álvaro Rico, uno de los que estudió de manera clara, lo cual quiero decir... Que después en la Facultad de Humanidades hubo un evento ahí un tanto raro con el análisis de esa información también. Sí, y permitime esta precisión, porque hasta el 2015 no quiere decir que todo el archivo sea fruto de acciones de inteligencia, de investigación que se desarrolló de manera ilegal o legal por parte de las Fuerzas Armadas en ese momento, sino que podía llegar a haber también aspectos de carácter personal hasta esa fecha. Pero sí está claro que hay un componente muy importante de archivos de inteligencia que tenía que ver con la persecución hacia organizaciones sociales y partidos políticos y también a personalidades. Bueno, el fiscal Perciavale dijo que todo lo señalado por Gabazo en esta entrevista en El País no aporta nada a las investigaciones que él está llevando adelante, sí con el expediente de las declaraciones en el Tribunal de Honor Militar, que eso es aparte, pero que lo que dijo en definitiva en esta entrevista no aporta a la investigación en sí. Ahora, ustedes dicen, aquí hay una apología a la tortura, a la violencia. Él justifica en esta entrevista definitivamente por qué torturaba, lo justifica y tiene un espacio para hacerlo. ¿En algún momento se cuestionaron ustedes, lo digo ustedes como su fuerza política o junto al senador que también presenta la denuncia, Juan Castillos, que tuviera ese espacio para expresarse, para justificar esa... Mirá, es un tema que ha estado en debate en estos días por distintos profesionales, por distintos periodistas. A mí lo que me preocupa es que, más allá de la entrevista en sí, esta persona, que debería estar en una cárcel común, desde mi punto de vista, cumpliendo su condena como corresponde, tenga esa posibilidad tan abierta y tan amplia de dar sus mensajes de manera permanente y cotidiana. Yo no me imagino realmente
una situación similar, por ejemplo, con el jefe de una banda de narcotráfico en Uruguay. O sea, no sé si gozan de esos mismos privilegios, ¿no? Hoy, en las actuales circunstancias. Esta persona fue un genocida, a mi punto de vista. Fue uno de los que accionó el terrorismo de Estado en nuestro país. Desapareció personas, torturó, asesinó. Bueno, yo creo que realmente es inexplicable que estas cosas sucedan. Yo no quiero introducirme en el debate acerca de si la periodista estuvo bien o estuvo mal. ¿Es inexplicable o tiene una explicación? Digo, que nos guste o no, de por qué también a Gabazo se le dan los privilegios que se le dan. Sí, creo que era lo que decía anteriormente, ¿no? En otra de las preguntas que ustedes me hacían. Eso se explica, y gracias por la precisión, por la impunidad. O sea, si no hubiera impunidad, si no gozaran de determinados privilegios, estas cosas no estarían sucediendo. Yo no creo que la ley jueza se animara... establece ciertas prerrogativas para cuando una persona es de avanzada edad y está juzgado. Sí. No es el mismo trato que recibe un preso común. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede justificar la prisión domiciliaria. Después, claro, insisto, uno ve las condiciones en las que está en la prisión domiciliaria y es verdad que uno le hace ruido. Ahora, no es que es la impunidad. Él está juzgado, está penado y está cumpliendo con la pena. Pero es la impunidad en todo su contexto, ¿no? pero Fíjate que no hay acá, Gerardo, es impunidad, porque él está penado. Sí, está penado, pero con determinados privilegios. Nosotros, por ejemplo, ayer... El privilegio no es... él está en prisión domiciliaria. Claro, pero déjame explicar de esto. Mirá, porque el senador Juan Castillo hizo un pedido de informes ayer para preguntar al Ministerio de Defensa concretamente qué es lo que está pasando con su pasividad. O sea, de nuestro punto de vista, la información que tenemos es que él sigue cobrando tranquilamente todo lo que son sus saberes jubilatorios. Pero ahí no hay un tema de impunidad, sino hay un tema de una situación mirá, es más grave, porque el Poder Ejecutivo, hace 14 años está al frente de la ley. Sí, pero la ley de reforma a la caja militar, que votamos hace poco tiempo, tiene un artículo concretamente vinculado a este tema, ¿no? O sea, sobre todos aquellos militares que fueron violadores de los derechos humanos. Bueno, nosotros queremos investigar este tema. Por eso digo, no hay que ver los hechos aislados, hay que verlos en su integridad. Y en su integridad yo creo que está gozando de impunidad, porque si no hubiera impunidad, esta persona, nadie se hubiese planteado que a esta persona tendría que tener, no tendría que tener la tobillera y no tendría que tener custodia. Pero cuando dice impunidad, ¿qué se refiere? Porque es muy amplio decir que hay impunidad. Hay impunidad también de la justicia, del propio gobierno, porque también habrán analizado todo lo ocurrido con el expediente del Tribunal de Honor y lo que sucedió. Mirá, yo creo que el gobierno ha accionado muy bien en todo esto. En la última etapa yo creo que lo que realizó nuestro presidente Tabaré Vázquez es histórico, ¿no? La remoción de integrantes del Tribunal de Honor, la remoción de comandantes por temas vinculados a los derechos humanos, yo creo que es un hecho histórico que ningún otro gobierno hizo. Pero no fue también una consecuencia por no haber tomado otras decisiones previamente a eso y que terminó teniendo este desenlace de destituciones. El que designa a González sabiendo que había pegado el Tribunal de Honor fue Tabaré Vázquez. Por eso, bueno, pero en esa omisión capaz que termina lo que hizo fue subsanar un error. Claro. A ver, yo lo que quiero decir es, obviamente, el presidente estuvo, de mi punto de vista, trabajando seriamente, involucrado en la temática y obviamente en una responsabilidad tan importante como la presidencia, delega ciertas responsabilidades. No está asumiendo allí lo que usted acusa de impunidad. No, en el caso... No lo está asociando, por ejemplo, a lo que puede ser el Poder Ejecutivo también sobre esta situación. De ninguna manera. Sí digo... Entonces, ¿a qué se refiere con impunidad? Sí digo que en determinados momentos, o sea, por ejemplo, yo creo que hubo un impulso muy importante en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, donde la ministra Susana Berruti, en aquel entonces ministra de Defensa, tuvo una impronta fundamental. Lo mismo el ministro José Díaz en el caso del Ministerio del Interior. Y luego existieron determinados frenos que se dieron... Claro, pero me entiendes, claro, que cuando hablamos de impunidad y por otro lado, todo este escándalo de remociones salta a raíz de una investigación periodística, no por decisión del Poder Ejecutivo, que toma cartas sobre el asunto y sobre unas declaraciones que están en un expediente, el que tenía acceso, termina siendo la prensa la que genera, ¿no?, todo lo que fue el impacto. Pero a ver, entonces, cuando habla de impunidad, ¿no se refiere a estos responsables también que pueden estar en el gobierno? Los responsables que tendrían que haber comunicado en primera instancia, como así lo plantea la ley, son los integrantes del Tribunal de Honor. Primer elemento. O sea que ahí... ¿Lo comunicaron? Sí. Hay distintas versiones, ¿verdad? Hay distintas versiones sobre ese tema. Yo prefiero... Manini y Río lo sabía seguro. Bueno, por eso.
y cómo él no Y lo Manini trasladó Ríos, y no Manini lo Ríos comunicó. dijo... Entonces, acá lo que... Pero Manini Ríos dijo, yo comuniqué y resolvimos que estaban mintiendo y que sigan para adelante para que terminen con las actuaciones. Porque si no, lo otro era parar las actuaciones. Yo lo que quiero plantear es, no podemos dar vuelta las situaciones. Acá quien actuó bien fue el Poder Ejecutivo, fue el gobierno encabezado por el presidente Tabaré Vázquez. Quienes ampararon, quienes no advirtieron, quienes naturalizaron una confesión de una desaparición fueron los integrantes del Tribunal de Honor y por eso existió la remoción que existió. Permítame, entonces me parece que hay que poner las cosas diputado, en su justo término, porque yo creo si no queda tergiversada el asunto. Como quedaron los hechos, con la historia terminada, vamos a decir, cuando uno ve la película, el que actúa bien es Jorge Menéndez. Sí. Que le comunica al presidente Tabaré Vázquez y le dice, miré que está esto, que va con 2 abogados, no de casualidad, fue con 2 abogados de Presidencia de la República a decirle, miren que pasa esto. ¿Qué pasó en el medio, en ese triángulo de las Bermudas, de la última quincena de febrero y las primeras semanas de marzo, donde la información estaba y no se accionó ningún mecanismo hasta que salió publicado en El Observador? Yo creo que ahí hay muchas dudas acerca de si se accionó bien o no. Insisto, lo que demostró la historia, el cuento, el relato, es que el que accionó bien es Menéndez. Después hay una especie de agujero negro donde nadie sabe qué pasó, si las actas se leyeron o no se leyeron, si estaban analizadas o no estaban analizadas. Yo me quedo con el hecho siguiente. Cuando el presidente Tabaré Vázquez tomó conocimiento de esto, actuó. Actuó con firmeza, removió a los comandantes que tuvo que remover, removió a los integrantes del Tribunal de Honor, con total convicción y firmeza, amparado en la Constitución y las leyes. Bien. Entonces, me parece que esto tiene que quedar claro. Porque en esto de la impunidad justamente lo que existe, me parece a mí, como mensaje general, es justamente cuando se tergiversan los relatos históricos, ¿no? En el caso de Gavazo tiene claramente ese objetivo, Por eso el fiscal Perciabal le dice, no me aporta nada, porque él está tratando de mentir, por ejemplo, sobre el segundo vuelo. Pero en otros asuntos también, permanentemente. Sí, dice que no quiere entrar en ese juego que él está proponiendo con estas declaraciones. Ahora, le hago una última pregunta que tiene que ver, está en búsqueda hoy, declaraciones de Manini Ríos, el excomandante en jefe del Ejército, bueno, que fue en consecuencia también parte de todo ese escándalo suscitado con el Tribunal de Cuentas. Él dice, de Honor, dice, hemos dicho más de una vez que no queremos hablar más de Gavazo y del pasado. Hay que hablar del presente y del futuro. Ya pasaron más de 50 años. Del tema Gavazo ya se ha hablado bastante. La gente está harta. Yo no tengo esa misma impresión. Primero, como digo, los efectos del pasado tienen efectos en el presente. O sea, eso es así. No estamos quedándonos en una visión histórica nostálgica. No, estamos preocupados por lo que pasó, pero por cómo construimos una sociedad distinta, una sociedad democrática, una sociedad que necesita transitar un camino de verdad y justicia. ¿Cómo le respondemos a los familiares, a las víctimas de los familiares? Yo conozco muchas compañeras y muchos compañeros que siguen buscando a sus padres, que siguen buscando a sus hijos, que siguen buscando a sus esposos, a sus compañeras. Bueno, esa no puede ser la respuesta institucional de la sociedad. Vuelvo a insistir, lo de Gavazo es gravísimo, porque reconoce lo que hizo, que ya todos sabíamos, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es naturalizar la tortura con un efecto presente. Porque yo no quiero dejar de desconocer que acá hay actores que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y tal vez algunos integrantes actuales que tienen una visión absolutamente reaccionaria y conservadora, ¿sí? Y que yo no sé qué es lo que están pensando realizar en próximas circunstancias. Entonces, creo que lo que tenemos que desarrollar en términos culturales es un debate profundo sobre estas cosas para que no se vuelvan a repetir. Ese es el gran objetivo, que no se vuelvan a repetir este tipo de prácticas que ocurrieron en nuestro país y que le hicieron tanto mal a la sociedad. Bien. Bueno, diputado Gerardo Núñez, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.